Mm. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, en quien tenemos redención por su sangre y su perdón, conforme a la riqueza de la gracia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia en Cristo el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, en quien tenemos redención por su sangre y su perdón, conforme a la riqueza de la gracia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia en Cristo el Señor. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia en Cristo. Fuimos creados para alabanza de su gloria, predestinados por su amor y por su misericordia en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. En Cristo el Señor. Que el Señor les bendiga. No sé si me logran escuchar el audio, me confirman, por favor.
¿Me pueden confirmar si se puede escuchar el audio para dar inicio, por favor? Bien, eh, amados hermanos y amigos que quizás están escuchando esta transmisión o que luego la van a escuchar, que el Señor les bendiga en esa noche y aprovecho para agradecer al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están presentes a través del video y que lo estarán cuando más adelante lo escuchen. Que el Señor les bendiga de igual manera. Y si bien se recuerdan, hemos estado llevando una serie de videos eh, en la cual hemos estado abordando la carta de Pablo a los Efesios y lo hemos abordado durante 4 partes. Hemos ido de una manera versículo por versículo tratando de ir viendo tal vez en una profundidad, pero de una manera en la cual en esta carta a los Efesios, pues el Señor nos habla y hemos tratado de entender versículo a versículo de qué se trata esta carta. En esta noche vamos a abordar la parte 5 y vamos a abordar los versículos del 6, la parte B, la segunda parte del versículo 6 hasta el versículo 10, perdón. Eh, pero para iniciar quiero poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amadísimo Señor, gracias por ese momento que nos permites, gracias por compartir tu palabra, por la libertad de poder hacerlo, Señor. Gracias por aquellos que están escuchando, que van a escuchar a través del sonido, que tú seas bendiciendo su vida, que tú seas hablando a su vida, que lo que se va a hablar sea únicamente de edificación hacia nosotros, Señor, hacia aquellos que van a escuchar y para la gloria tuya, Señor, sabiendo que tu palabra es buena, sabiendo que tu palabra nos redarguye, nos exhorta, nos confronta, pero a la misma vez nos da esperanza. En los méritos de Cristo, amén. Bien, eh, en esta parte, la parte número 5, como ya les decía, que vamos a abordar en esta noche, vamos a ver los resultados o los elementos de la redención que encontramos en estos versículos. Y se los voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes vean los versículos que vamos a leer en esta noche. Y los elementos de la redención que encontramos aquí dentro de esos versículos, eh, el versículo 6 en su parte B hasta el versículo 10 dice de la siguiente manera: con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y estos versículos
que nosotros vemos aquí, versículos del 6b hasta el versículo 10, nosotros podemos encontrar aquí que en todo este proceso o en todo este proceso que Pablo está abordando aquí, es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Y Pablo entona esta hermosa doxología, este hermoso y maravilloso salmo, cántico de alabanza hacia nuestro Dios que encontramos aquí en esos versículos. Y él dice, todo se ha hecho en base a su gracia y el propósito, la gloria de Dios. Ese es el propósito final de todo esto. El comienzo es la gracia, la concepción es la adopción, y la recepción de esa gracia es para su gloria y para su honra. Y en este pasaje que leímos, en estos versículos que leímos, Pablo menciona al menos 5 elementos de la redención que Dios ofrece a los hombres caídos por medio de su Hijo Jesucristo. Y estos 5 elementos son los siguientes. El número 1 que encontramos en estos versículos y que lo vamos a estar viendo en esta noche es el Redentor. Número 2, los redimidos. Número 3, en tercer lugar, el precio. Número 4, los resultados. Y en quinto lugar, o el quinto elemento, encontramos la razón de la redención. Esos son los 5 elementos que vamos a estar abordando en esta noche. Así que vamos a comenzar con nuestro primer elemento, que nuestro primer elemento es el Redentor. Y eso que Pablo menciona de nuestro Redentor, en el versículo 6, en su primera parte, la gracia es el concepto que Pablo hace referencia cuando escribe con la cual. O sea, es la gracia de Dios, es su amor y su bondad de una manera inmerecida, lo que Él nos concedió a nosotros de manera gratuita. Y ese mismo es el instrumento con el cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Cristo. Además, tenemos redención gracias a que estamos en Él, gracias a que estamos en Cristo. Así que Jesucristo es nuestro redentor del pecado y el amado. Esta palabra indica a aquel quien se encuentra en la condición de ser amado por Dios, quien pagó el mismo precio para nuestro rescate del pecado y de la muerte. Es nuestro Señor Jesucristo. Puesto que ahora pertenecemos a Cristo, aquellos que estamos en Él, somos hechos uno con Él por la fe. Estamos en su cuerpo, ahora es cuando Él nos ha hecho aceptos por Dios. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, el Padre le declaró a Jesús como mi Hijo amado. Y eso lo podemos encontrar en múltiples pasajes de la Escritura. Además, debido a que nosotros hemos creído en Él, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como lo dice Colosenses 1:13. Y puesto que ahora estamos en el amado, nosotros también somos amados de Dios, amados por Dios. Así que este primer elemento, que es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, es que nos ha hecho aceptos en el amado. Por medio de Él es que nosotros somos hechos aceptos por Dios. Solo Jesucristo tiene el derecho inherente a toda la bondad de Dios, pero gracias a que hemos sido identificados con Él por la fe cada uno de nosotros, esa bondad es también ahora nuestra bondad, de una manera inmerecida, no por nuestros méritos, sino por los de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo es el amado del Padre y posee toda la bondad del Padre, nosotros también somos los amados del Padre y poseemos toda su bondad. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre. En la frase nos hizo aceptos en el amado que encontramos, el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios ve al creyente en Cristo y Él acepta al creyente de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. Y amigos y hermanos que nos escuchan, eso es maravilloso. Es la única base por la cual yo podré estar en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo. No puedo entrar allí por mis propios méritos, solo puedo ser aceptado en el amado. Dios ama al creyente, estimado oyente, en esta noche que quizás están escuchando, de la misma manera en que ama a Cristo, porque el creyente está en Cristo, está unido a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 17 de Juan, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y a esto le podemos llamar la obra triple que fue llevada aquí por Dios el Padre. Él nos escogió en Cristo, como lo hemos venido viendo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto es para la alabanza de su gracia. Él es quien recibe la alabanza. Él es quien hace todo. El Padre nos ama ahora como ama a Cristo y quiere que tengamos todo lo que Cristo tiene. Por eso es que Pablo pudo decir que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el versículo 3 de este capítulo 1 de Efesios. Todo cristiano es un hijo amado de Dios porque el Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro Redentor. El concepto de un redentor humano, si bien quizás algunos han escuchado, en el Antiguo Testamento establecía por lo menos tres condiciones. Debía tener un vínculo familiar con la persona que necesitaba la redención, debía estar en capacidad de pagar el precio y en tercer lugar también esta persona tenía que estar dispuesta a hacer esto. Así que el Señor Jesucristo cumplió a perfección estos requisitos para ser nuestro Redentor. Y eso me lleva al segundo elemento que vemos en estos versículos. Y el segundo elemento es los redimidos. El Redentor en su generosidad y gracia nos hizo aceptos a personas que se pueden describir como los santos y los fieles en Cristo Jesús. En el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios lo dice. Nosotros somos también los que tenemos redención por su sangre, por la sangre de ese Cordero perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo nos recuerda cómo éramos cuando Dios en su gracia nos redimió. Él dice en los versículos que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Además estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pablo hace esta descripción de nosotros cuando estábamos lejos de nuestro Dios. Y en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que en otro tiempo anduvimos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de nuestro Dios, a causa de la ignorancia y de la dureza de nuestro corazón. Esa es la clase de personas y la única clase de personas que existe en ese mundo.
y que esa clase de personas Dios eligió redimir. Por supuesto, es debido a que los hombres son así que necesitan redención. Si los hombres fuéramos buenos, podemos decir en algunas palabras, o si los hombres fuesen buenos, no necesitarían un redentor. Por eso es que Cristo, como lo dice Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sin embargo, no es sino hasta que una persona se da cuenta de su necesidad de redención que puede ver la necesidad de un redentor. Hasta que reconozca la esclavitud irremediable al pecado, no estará dispuesto a buscar que sea librado de ese pecado. Pero cuando lo hace, será librado de la maldición del pecado, introducido en el cuerpo de Cristo y bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y eso me lleva al tercer elemento que encontramos en estos versículos. Y el tercer elemento es el precio de la redención. Dice el versículo 7 en su primera parte del capítulo 1, como lo leímos, en quien tenemos redención por su sangre. El precio de la redención es su sangre. Al Hijo de Dios le costó su propia sangre recobrar a los hombres de la esclavitud del pecado. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. La propia muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo tomó nuestro lugar. Aquello que nosotros merecíamos y de lo cual nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aunque no lo merecía, decidió llevarlo sobre sí. Él pagó por algo que otro o que nosotros debíamos. Y al pagar el precio, Él nos libró de la muerte y del infierno mismo. La sangre de los animales, si se recuerdan, ofrecidos, era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Esa sangre ofrecida en sacrificio era ofrecido de una manera continua sobre los altares del tabernáculo y después del templo. Y esa sangre nunca pudo y nunca tuvo el propósito de limpiar de pecado a quienes la ofrecían. Tenía que ofrecerla constantemente, no era permanente. Y aquí hay que ver algo, esos animales que ofrecían en sacrificio no eran, no eran más que una sombra, era un tipo de lo que iba a venir más adelante. Y como el escritor de Hebreos lo dice en el capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. En cambio, el derramamiento de su sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, lo dice el escritor de Hebreos. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Salvador mismo dijo que su sangre por muchos es derramada para remisión de pecados. Como lo explica el escritor de Hebreos, el sacrificio de Cristo no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que Él por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, dice el escritor de Hebreos. Amados,
Hermanos y amigos que quizás escuchan, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Juan vio a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos cantar, como lo dice el libro de Apocalipsis: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La redención que es en Cristo Jesús por medio de la fe en su sangre ha pagado el precio de quienes son esclavos del pecado. Les ha comprado de esa esclavitud en el que estaban metidos, en el que estábamos metidos. Y aquellos que aún no conocen, la sangre de Cristo puede sacarlos y librarlos de esa esclavitud del pecado. Nos ha puesto en libertad como hijos rescatados de Dios. En su libertad, ellos están ahora en unión con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, por esa libertad que hemos recibido, y recibimos toda buena dádiva que Él tiene y todo lo bueno que Él es. Su muerte liberta a los creyentes de la culpa, de la condenación, el yugo, el poder y la paga del pecado, y algún día glorioso aún de la misma presencia del pecado seremos librados. Y eso me lleva al cuarto elemento, los resultados de la redención. Dice el versículo 7 en su parte B hasta el versículo 9 en su parte A: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La redención incluye toda buena dádiva que se puede concebir, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice Pablo. Y Pablo se enfoca aquí en dos elementos o en dos aspectos en estos versículos. En primer lugar, él se enfoca en el perdón de pecados, y en segundo lugar, él se enfoca en la sabiduría e inteligencia. Y vamos a ver de una manera rápida estos dos aspectos en los que Pablo se enfoca. El primero de ellos, el perdón. El resultado, principal o primordial de la redención para el creyente es el perdón. Una de las verdades centrales tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. También es la verdad más apreciada por quienes han experimentado su gran bendición, por quienes hemos experimentado la gran bendición de nuestro Dios. En la última cena, Jesús explicó a los discípulos que la copa de la sangre que Él les estaba haciendo partícipes era su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que la redención trae el perdón. Los conductistas y representantes de escuelas de psicología sostienen que podemos ser culpados por nuestro pecado, ya que la culpa es de nuestros genes, nuestro ambiente, nuestros padres o algún otro agente externo. Ellos dicen que no podemos ser culpados por nuestros pecados porque es por esto. Pero, amigos y hermanos, lo cierto es que el pecado de una persona es su propia falta y la culpa correspondiente solo a ella. La persona honesta y sincera que entiende en lo más mínimo su propio corazón sabe esto con certeza. El Evangelio nos enseña cómo algunos sostienen falsamente. El Evangelio no enseña de esta manera que los hombres no tienen pecado y no tienen culpa. El Evangelio no enseña esto, sino que Cristo puede y está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa de aquellos que confían en Él. Como Pablo dijo a los judíos en Antioquía de Pisidia, en Hechos: por medio de Él, o sea, en Cristo, se os anuncia el perdón de pecados. El día santo más grandioso de Israel era el Yom Kippur, que es el día de la expiación.
En aquel día el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabrillos sin defecto ni mancha para el sacrificio en ese lugar. Uno de ellos era degollado y el altar era rociado con su sangre como un sacrificio. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrillo como una señal simbólica de que los pecados del pueblo eran echados sobre ese animal. Ese macho cabrillo era llevado después al desierto, tan lejos que nunca pudiese encontrar el camino de regreso. Y el sentido alegórico era que los pecados del pueblo se iban con el animal para nunca más volver con ellos. No obstante, ese acto no quitaba la realidad de los pecados del pueblo. Por hermoso y significativo que fuese, y esto lo sabían muy bien ellos, solo era una ilustración de lo que Dios y nadie más puede hacer en Cristo. Como antes lo mencionamos, el término en la predicación anterior, apiemi, del cual proviene perdón, tiene el significado básico de enviar lejos. Se empleaba como un término legal que hacía referencia al pago o a la cancelación de una deuda o a la concesión de un indulto que se cancelaba. Pero aquí vemos algo muy claro. Por medio del derramamiento de su propia sangre, Jesucristo, en un sentido literal, tomó los pecados del mundo y los puso sobre su propia cabeza, por así decirlo, a fin de poder llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podrían regresar. Ese es el alcance que tiene el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es trágico que muchos cristianos muchas veces nos deprimamos por nuestras faltas, por nuestras deficiencias, por nuestras debilidades, pensando muchas veces o actuando muchas veces como si Dios aún nos echara los pecados enfrente, como decimos, y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, que ha tomado sobre el Señor Jesucristo, su Hijo, esos pecados, que fueron enviados lejos, al fondo de la mar, como lo dice, y que no van a ser recordados. Olvidamos muchas veces la promesa de Dios por medio de Isaías, de que un día Él deshará como una nube las transgresiones de los creyentes y como niebla sus pecados. Vuélvete a mí, dice Él a cada uno de nosotros. Él nos ha redimido en Cristo. Aún antes que viniera el Mesías y pagara el precio por la redención, Dios habló de ella como un hecho que ya había tenido lugar. Los cristianos que muchas veces nos deprimimos por esto, olvidamos de que Dios se fijó en los pasajes del tiempo antes de siquiera formar la tierra y colocó los pecados de sus elegidos sobre la cabeza de su Hijo, quien los alejó a una distancia eterna. Él disolvió nuestros pecados aún antes que nosotros naciésemos, y estos jamás pueden regresar. Cientos de años antes del Calvario, Miqueas proclamó: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice el profeta Miqueas. Para el Israel antiguo, la distancia del oriente y el occidente y lo profundo de la mar representaba la infinidad. El perdón de Dios es infinito porque lleva nuestros pecados a los rincones más alejados de la infinidad eterna. El perdón de Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y completo. Quienes tienen a Cristo también tienen libertad del pecado, ahora y por toda la eternidad.
En Cristo nuestros pecados, del pasado, del presente y el futuro han sido perdonados por su nombre. Fueron perdonados mucho antes que los cometimos y seguirán siendo perdonados para siempre. Claro, eso no nos da libertad para pecar, porque constantemente pecamos y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Día con día necesitamos recordarnos el Evangelio, pero tenemos un abogado que intercede, un sumo sacerdote que intercede perpetuamente por cada uno de nosotros. Y debido a que nosotros seguimos pecando, como se los dije, necesitamos el perdón continuo para nuestra limpieza, pero no necesitamos el perdón continuo para redención. Jesús dijo a Pedro, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aunque seguimos pecando, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona todos nuestros pecados en su gracia de salvación que todo lo cubre. Eso no significa que ya no pequemos, como lo dijimos, estamos dentro de un mundo caído, nuestra naturaleza caída, ni tampoco que cuando lo hacemos, cuando le fallamos a nuestro Dios, nuestros pecados dejen de tener efectos dañinos en nuestra vida, consecuencias. De hecho, tienen un profundo efecto en nuestro crecimiento, en nuestra gozo, en nuestra paz, en nuestra utilidad, en nuestra capacidad para tener una comunión íntima y abundante con el Padre. Por esta razón, el creyente está llamado a pedir perdón a diario para que pueda disfrutar no solo del perdón general de la redención, sino del perdón específico para la limpieza día con día, el cual lleva a la máxima comunión y el compañerismo y el provecho espiritual. Y ese es el punto principal en la enseñanza de nuestro Señor sobre la oración que se encuentra en Mateo 6, versículos 12, 14 y 15. Amados, no existe cristianos de segunda clase, ni ciudadanos empobrecidos del reino de Dios, o hijos menesterosos en su familia. Todo pecado de todo creyente es perdonado para siempre. Dios sabe cómo éramos, cómo vivimos ahora y cómo viviremos el resto de nuestra vida. Él ve todo lo concerniente a nosotros de tal como es la realidad. Sin embargo, Él dice, estoy satisfecho contigo porque estoy satisfecho con mi Hijo, a quien perteneces. Siempre que te miro, lo veo a Él y estoy complacido. Gracias a Dios que acepta, o gracias a que nuestro Dios acepta a todo creyente tal como acepta a su propio Hijo, todo creyente debería sentirse o aceptarse a sí mismo en tal manera. Deberíamos sentirnos gozosos por eso. No nos aceptamos por lo que somos en nosotros mismos, sino por lo que Jesucristo es en nosotros. Nos aceptamos como perdonados, como justos, porque es lo que Dios declara sobre nosotros. La inmensidad y el alcance de nuestro perdón puede verse en el hecho de que Pablo dice de manera específica, según las riquezas de su gracia, la gracia de Dios, al igual que su amor, que su santidad, que su poder y que todos sus demás atributos es ilimitada. Está más allá de nuestra capacidad para comprender o para describir, pero de todas maneras sabemos que es según las riquezas de esa gracia infinita que Él nos ha regalado y nos ha otorgado ese perdón. Y esto me lleva al segundo aspecto que menciona en los versículos, sabiduría e inteligencia. El segundo resultado de la redención para el creyente es que recibe de Dios sabiduría e inteligencia, de una palabra griega que dice sofía, que significa sabiduría. Es una palabra que alude al entendimiento de realidades últimas tales como la vida y como la muerte. Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Pablo está hablando de sabiduría con respecto a las cosas de Dios.
con inteligencia, por otra parte, hace énfasis en un entendimiento práctico en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Dios no solo nos perdona y aleja de nosotros al pecado que corrompe y distorsiona nuestra vida, como ya lo vimos, sino que también nos da todos los recursos suficientes para entenderle y andar en esta vida día tras día de una manera que refleje su voluntad y que le agrade a Él. Él nos da con generosidad los medios necesarios para entender su palabra y también para saber cómo obedecerla. En Jesucristo Dios nos acoge e imparte confianza. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dijo Pablo. Se trata, sin embargo, de una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice Pablo en 1 Corintios 2. El apóstol concluye este asombroso pasaje con esta declaración: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay un filósofo francés que se llamaba André Maurois. Él dijo lo siguiente: el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos en este diminuto grano de barro que da vueltas sin parar en el espacio infinito? No tengo la más remota idea y estoy convencido de que nadie tiene la menor idea, dijo ese hombre. ¿Y a qué quiero llegar con eso? No es de sorprenderse que quienes ni siquiera reconocen que Dios existe, mucho menos confíen en Él y le sirvan, y que carezcan de la más mínima idea acerca de que son en realidad la vida, el universo y la eternidad. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Santiago dijo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Así que después de que Dios quite el pecado, no nos deja en un vacío espiritual, moral y mental, donde tengamos que ingeniarnos la manera de hacer funcionar las cosas. No, Él nos da una exuberante sobreabundancia de sabiduría e inteligencia de acuerdo a las riquezas infinitas de su gracia, así como también hace sobreabundar para con nosotros su perdón conforme a esas riquezas. Y eso me lleva al quinto y al último elemento con el cual voy terminando, y es la razón de la redención. Dice el versículo 9 en su parte B, hasta el versículo número 10. Se lo voy a colocar por aquí para que... Dice en el versículo 9 en su parte B al 10: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué ha hecho Dios con nosotros? ¿O por qué ha hecho, podemos preguntarnos, tanto Dios por nosotros? ¿Por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos ha hecho santos y sin manchas, predestinados a ser adoptados como hijos suyos, redimidos por su sangre y dado con sobreabundancia perdón e inteligencia, sabiduría según las riquezas infinitas de su gracia. Podemos preguntarnos. Y la respuesta es que Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. El tiempo será cuando la historia llegue a su consumación, cuando llegue el reino, la eternidad comience y el cielo nuevo y la tierra nueva sean establecidos.
Se cumplirá lo que Dios se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia es Jesucristo. El paraíso perdido en Adán es restaurado en Cristo. En aquel momento, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo reunirá el universo entero en unidad perfecta. En el tiempo presente el universo no está unificado, sino corrompido, dividido, deteriorado. Satanás es el príncipe de este mundo, pero en aquel día será echado fuera. El diablo junto a sus ángeles serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Tan pronto sea desechado hasta el más mínimo rastro de maldad, Dios establecerá una unidad incomparable en Él mismo de todas las cosas que queden. Esa es la meta inevitable del universo. Macbeth declaró con pesimismo que la historia es un cuento echada por un cretino lleno de resonancia y furia, cuyo significado es nada. Este hombre, Macbeth, dijo esto, quizás sin saberlo, o sabiendo, o no reconociendo. Pero aparte de la sabiduría e inteligencia que Dios suministra a sus hijos, tal conclusión desesperanzadora que dice este hombre es ineludible. Pero hay una cosa que es cierto, la historia pertenece a nuestro Dios, no a los planes ínfimos del hombre o al poder destructivo de Satanás. La historia es escrita y dirigida por su creador, quien la supervisa hasta que llegue el cumplimiento pleno de su propio y último propósito, reunir todas las cosas en Cristo. Él diseñó su gran plan en el pasado eterno y ahora lo desarrolla de forma soberana conforme a su voluntad divina. Además, en el cumplimiento de los tiempos, Él hará que se realice de manera completa y perfecta en su Hijo, en quien operará para siempre en armonía de justicia y renovación perfecta junto a todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Así que esa es la parte 5 que hemos estudiado de esos versículos del versículo 6 en su parte B, perdón, hasta el versículo 10. Y hemos visto estos 5 elementos que le mencioné, estos 5 elementos que Pablo nos muestra en este pasaje, que son estos: el Redentor, los redimidos, el precio, los resultados y finalmente lo que acabamos de ver, la razón de la redención. Así que esperando que Dios haya hablado, que Dios haya llevado su palabra y que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y aquellos que luego quizás van a escuchar este video, que el Señor les bendiga y que sigamos aprendiendo, fortaleciéndonos, amando su palabra, ser llenos de su palabra. Así que para finalizar este tiempo, pues vamos a elevar una pequeña oración para dar gracias a nuestro Dios. Gracias Dios por ese momento que nos has permitido. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias porque nos has permitido este tiempo con libertad, Señor. Gracias porque a través de lo que hemos visto el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito final y último es tu gloria, Señor. La alabanza de tu gloria. Para eso hemos sido creados. Para la alabanza de tu gloria, Señor. Padre de la gloria, gracias por ese momento y gracias por aquellos que estuvieron pendientes y aquellos que van a escuchar, que tú seas bendiciéndolo, Señor, en esta noche. Todo eso te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga y pasen buenas noches, amigos y hermanos.